Así es, y bueno, este miércoles le doy la bienvenida, como cada mitad de semana, a don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones, que ya se encuentra aquí con nosotros. Don Jaime, bienvenido, muy buenos días. Gretel, muy amable, muy buenos días. Pues aquí en el Touch de la semana con información hiper importante. Muy importante porque, bueno, nos platicaba Así que es. hace unos días se publicó Sí. esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual hace inconstitucional la UMA en su aplicación en las pensiones. Platíquenos al Así respecto. es, sí, definitivamente, y esto es algo muy sobresaliente, sobre todo en materia de pensiones y muy en especialmente para los jubilados del ISSSTE. Muy en especial ok. para los jubilados del ISSSTE, precisamente desde el año 2017 se viene aplicando la UMA en el pago de las pensiones topadas. Ok. Las pensiones están topadas a 10 salarios mínimos, así lo establece la ley. Sin embargo, con la entrada en vigor de la UMA en el 2016, ya para 2017, en lugar de pagar las pensiones referenciadas a salarios mínimos, se las pagaron referenciadas ahora a UMAs. Y no faltó quien con justo derecho se haya inconformado, promovido un amparo contra esta decisión, y efectivamente, Gretel, el día 17 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis en la cual declara que la UMA es inaplicable para fijarla como cuota diaria para efectos de materia de pensiones. ¿Esto qué significa, don Jaime? ¿Esto qué significa? Mire, que el salario mínimo no debe de utilizar, perdón, la UMA no debe de utilizarse como referente para calcular las pensiones topadas de los trabajadores al servicio del Estado que han obtenido una jubilación. Aquí estamos hablando única y exclusivamente de ese grupo de personas que se han pensionado con base en el artículo 10º transitorio. Usted recordará que hemos platicado que el artículo 10º transitorio prevé las jubilaciones por años de servicio y cumplimiento de edad, los retiros por edad y tiempo de servicio y las pensiones de cesantía en edad avanzada. Pero, ¿qué sucede? Con la aplicación de la UMA, prácticamente les baja mucho la pensión a los trabajadores. Prácticamente estamos hablando arriba de un 10 o un 12%. Wow, sí es mucho. Entonces, es mucho, definitivamente. Y ahora, por ejemplo, que el salario mínimo se subió un 16.20% para este año y la UMA subió un 4.3%, entonces quiere decir que el crecimiento de mi pensión fue demasiado raquítico comparado contra lo que subió el salario mínimo. Ahora, la UMA, perdón que le interrumpa, ¿la UMA cuánto equivale, don Jaime? La UMA, 84.49 pesos está ahorita cuando tenemos un salario mínimo de 102.68. Entonces, precisamente la Suprema Corte de Justicia es muy clara, dice, el indicador económico, refiriéndose a la UMA, que entró en vigor por la publicación del decreto que reforma diversas disposiciones en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, dice, y en materia de desindexación del salario mínimo, dice, es inaplicable como referente para los temas relacionados con las jubilaciones. Más claro, ni el agua. Ni el agua. Así es, dice, la UMA no se creó, dice, para utilizarse como índice, unidad, base o medida referencial para el pago de multas, contribuciones, saldos de créditos de la vivienda otorgados por los organismos u otros detalles, dice, pero el salario mínimo y no la UMA es el indicador económico aplicable a las prestaciones de seguridad social. Ahí hay otro punto importante. Así es, y también en otra tesis que publica el mismo día establece precisamente que la referencia debe ser el salario mínimo. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos de esas reformas no se establece que sea el salario mínimo, la UMA, el que va a ser el referente para aplicar las pensiones. Las pensiones. Entonces, dice la Constitución, siempre que haya dos detalles que afecten a algo, siempre se va a aplicar lo que beneficia al trabajador. Es decir, si no está totalmente definido qué es la UMA y si no está totalmente definido qué es el salario mínimo, luego entonces, por el principio pro persona que establece la Constitución, debe aplicar el salario mínimo como referente para determinar las pensiones jubilatorias y única y exclusivamente
del ISSSTE. Del ISSSTE, eso es importante aclararlo, Sí, ¿no? Porque sí, luego el Seguro efectivamente. Social tiene otras situaciones. Sí, tiene otra situación y luego también el mismo ISSSTE tiene otra situación en cuentas individuales. Entonces, aplica única y exclusivamente a las jubilaciones que se otorgan con base al artículo 10º transitorio. ¿Y esto por qué sucede, don Jaime? ¿Por qué se dan estas tesis, esas publicaciones que hace la Suprema ¿Por qué se dan? Corte? Porque son incongruencias e inconsistencias que tiene el legislador cuando publican ciertas reformas, adiciones o modificaciones a las leyes. Y entonces, lejos de que sea el propio Congreso de la Unión el que se encargue de hacer estas adecuaciones, le dejan la tarea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que está legislando, prácticamente aclarando qué es lo correcto que debe de suceder. Ahora bien, es muy importante que se entienda que estas dos tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene aplicación general porque todavía no han sentado jurisprudencia, sino que simplemente alguno de los pensionados se inconforma y en base a él le aclaran que su derecho es que el que no le apliquen la UMA en la determinación anual de sus pensiones. Luego entonces, ese es hasta este momento la única persona beneficiada por esa resolución. ¿Quiere usted también verse así? Tendrá que hacer todo el proceso de ampararse contra eso, ¿verdad? Llegar a los tribunales y que su caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que se siente precedente de cinco tesis en el mismo sentido, se habrá sentado jurisprudencia y entonces sí, los tribunales podrán aplicar, cuando se trata de un caso que llegue a su ámbito de competencia de un asunto relacionado con pensiones, el criterio que establece la Suprema Corte de Justicia. Es todo un proceso, don Jaime. Es todo un proceso muy largo, sí, muy complicado, ¿no? También. Definitivamente que sí, e implica prácticamente litigar mucho, precisamente para obtener la recuperación de ese gran derecho, pero la UMA es inconstitucional, así lo establece la Suprema Corte de Justicia en materia de pensiones de jubilaciones del ISSSTE. En este caso, las personas que tengan duda y quieran conocer bien esta tesis, ¿en dónde la pueden consultar, don Jaime? Bueno, pueden consultarla en el Semanario Judicial de la Federación, o bien pueden encontrarla también a partir de hoy, de media mañana en adelante, en miretiroypension.com, definitivamente, y ahí podrán conocerla a detalle para que sepan cómo les beneficia a ellos, pero acuérdense que solamente está beneficiando en este momento a quien fue el promotor de esta controversia contra la aplicación de la UMA en su pensión. Pues ahí está. Si ustedes tienen dudas al respecto, porque recuerden que solamente aplica para el ISSSTE, si ustedes tienen dudas al respecto, pues le pueden contactar, don Jaime. ¿Cuáles son los números, el correo? También, como no, con mucho gusto. Pueden en un momento dado escribirme a miretiroypension@gmail.com, o bien puede marcarme un WhatsApp al 9999-100554, y a partir de ahí pudiéramos iniciar ya la comunicación y para entrar en contacto con usted ya de manera más formal. Perfecto, don Jaime. Pues como siempre le agradezco mucho que nos haya acompañado y sobre todo con este tema que es importante e interesante que lo sepan todas las personas. Esto es justicia social. Así es. En favor de nuestros pensionados. Perfecto, don Jaime. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Dios mediante, aquí estaremos el próximo miércoles con mucho gusto. Perfecto, vámonos a una pausa y regresamos con más ASIPSE Noticias más temprano. A la realeza vistieron, te visten los hacendados, igual que los estudiantes, pero te visten...